¿Quién fue Eva Perón? ¿Por qué posiblemente es la mujer más importante de la historia argentina? ¿Qué lugar ocupó en la historia? ¿Por qué se la recuerda no solo dentro del país, sino con una proyección internacional que le dio merecida y justa fama? Bueno, vamos a tratar en estos pocos minutos de compartir con todos ustedes quién fue, porque en realidad en la vida de Eva Perón hay dos momentos, dos etapas bien definidas. Es como que la mano del destino en un determinado momento cambia el curso de su vida y la ingresa a ese espacio que es la memoria colectiva. Veamos, nace en 1919 en Los Toldos, un caserío rural cercano a Junín, en la provincia de Buenos Aires. Eva crece en ese medio rural junto a sus hermanos, pero cuando tiene 7 años fallece su padre biológico, Juan Duarte, y la familia queda un tanto desprotegida. Tal es así que en los años siguientes, doña Juana, una luchadora de la vida, se traslada a Junín y allí se gana la vida trabajando, criando a sus hijos, proveyéndole la educación que estaba al alcance de su mano. Pero Eva ya tenía la idea, la fantasía, la ilusión de proyectar su vida en otros ámbitos. Así que con 15 años apenas cumplidos, allá por 1934, 1935, se traslada a la gran capital, a Buenos Aires, solita, sin amparo, sin apoyo, tratando de incursionar nada menos que en el ámbito del espectáculo. Ella quería ser una estrella, una gran artista, pero claro, nada le ayudaba porque tenía que enfrentarse a un mundo complejo, hostil, en esa década de 1930, donde las cosas en el mundo y en la Argentina no estaban nada bien. Así que son años de una gran escasez, donde ella, merced a un gran esfuerzo personal, a una gran decisión de hacerse un lugar, de ganarse un lugarcito en el mundo de la farándula, que era para muy poco, estaba reservada para algunos elegidos. Bueno, logra dar los primeros pasos, logra ingresar a la compañía de una de las actrices más importantes, doña Pierina de Alessi, y de a poquito va incursionando en el mundo de la radiofonía. Estamos ya en la década de 1940, donde la radio es la reina de los hogares. Por supuesto, todavía no había televisión, pero claro, ahí se cruza el destino. Estamos en 1944, a comienzos de ese año, y se hace un festival artístico en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, que es un estadio de boxeo, auspiciado por el gobierno para auxiliar, para ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan. Un terremoto que había destruido la ciudad de San Juan, capital de una de las provincias cuyanas. Allí conoce circunstancialmente a Juan Domingo Perón. ¿Quién es Perón? Perón en ese momento es un alto funcionario del gobierno, el gobierno que se había instalado después de la revolución de 1943, que derrocó a Ramón Castillo, el último presidente de esa saga que en los libros se conoce como la década infame del régimen conservador. Perón ocupaba varios cargos, el más importante secretario de Trabajo y Previsión, pero además era vicepresidente de la República, el presidente era el general Edelmiro Farrell, y además era ministro de Guerra. Bueno, la mano del destino los reúne en esa velada, en el Luna Park, y nace una relación sentimental que va a perdurar en los años siguientes. A partir de esa noche, van a convivir en un departamento que él ocupaba en Barrio Norte, de la ciudad de Buenos Aires. Él es viudo, es un Perón de 48 años, que
está concentrado en la gestión, en el ejercicio de sus cargos, ha ejercido una carrera militar exitosa, es coronel del ejército argentino, ha participado activamente como protagonista de esa revolución de 1943 y ha ganado un enorme prestigio, sobre todo en la clase trabajadora, porque desde la Secretaría de Trabajo y Previsión ha establecido una serie de derechos y de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores argentinos que reconocen en él un liderazgo, una respuesta que a lo largo de las décadas no habían encontrado pese a las luchas de los trabajadores. Así que cada uno sigue en lo suyo, pero he aquí que en 1945, el año siguiente, se produce una situación muy particular, porque las internas del régimen militar, los adversarios, los rivales que Perón tenía en el seno del gobierno, logran desplazarlo. O sea, lo destituyen, le exigen, digamos, la renuncia de todos los cargos que ocupaba, y no solo eso, sino que lo detienen y lo mandan a la isla de Martín García, en el Río de la Plata, un reducto donde había estado confinado incluso don Hipólito Yrigoyen, años antes. He aquí que en esa situación Perón escribe una carta donde desnuda su estado sentimental, lo que pasaba por su mente y su corazón en ese momento. Se la dirige, por supuesto, a Eva, donde le dice que está decepcionado con la conducta de sus camaradas, que ya no tiene deseos de seguir perteneciendo al ejército, que va a pedir la baja y que se van a ir a vivir, dice, a Chubut, probablemente recordando Perón el tiempo en que, siendo joven, vivió en esa Patagonia argentina junto a sus padres. Lo cierto es que esos eran sus deseos, esa era su intención. Sin embargo, otra vez, esa cosa mágica que es la decisión del pueblo, el ejercicio de la soberanía, los hechos que nadie tiene en mente, se produce. Esto ocurre el 17 de octubre de 1945. Perón estaba detenido en la isla de Martín García y es trasladado al Hospital Militar de Buenos Aires, y la noticia corre de boca en boca en toda la ciudad de que ha sido destituido y está en esta situación. De modo que se produce una movilización espontánea de los trabajadores del conurbano de Buenos Aires, donde se habían instalado las principales fábricas. Cuando se toma noticia de lo que está ocurriendo con Perón, libremente los trabajadores argentinos deciden rescatarlo y volverlo a poner en escena, porque reconocen en él quien les ha dado respuesta a sus demandas, a sus intereses, y ha mejorado sustancialmente la situación del trabajador argentino, ha logrado la inclusión del trabajador. Entonces hay una gran movilización el 17 de octubre de 1945. La gente llega a la Plaza de Mayo, que está frente a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, donde el presidente y las autoridades miran por los ventanales esa enorme reunión de la masa trabajadora que reclama a viva voz y pide por Perón. No entienden demasiado lo que está pasando, porque se les ha escapado el vínculo de solidaridad, de cercanía que Perón ha establecido con los trabajadores, que en función de eso están pidiendo la presencia física de Perón. Transcurre todo ese día en este clima, donde va aumentando la cantidad de gente que llega de los arrabales, de los barrios, del conurbano, a sumarse a esta manifestación popular. Tal es así que, avanzada la noche, cuando comprueban los gobernantes que esta gente no se va a ir si no se logra el objetivo por el cual están allí, deciden pedirle a Perón, que está en el hospital militar, a que se haga presente y invite a toda esa gente que vuelva a sus casas. Ese día se establece esa sociedad mágica entre Perón y el pueblo trabajador, porque efectivamente, después de fijar algunas condiciones, fundamentalmente el llamado a elecciones,
mano a mano con el presidente y las principales autoridades, Perón sale al balcón de la Casa Rosada y es aclamado por toda esa gente que está esperando su presencia, y dice un discurso que cala hondo, que llega al alma y sella ese pacto de Perón con su pueblo. A partir de allí nada será igual, porque aquellas ideas que tenía de alejarse ya no son posibles, porque debe honrar el compromiso que ha sellado con su pueblo. Entonces está la fecha de las elecciones fijada, es el 24 de febrero de 1946, y él decide convertirse en candidato presidencial, casi sin partido, porque no lo tenía y porque todo el resto de los partidos se unifican en su contra, levantando una fórmula que es Tamborín y Mosca. Bueno, en la campaña electoral ya Evita decididamente participa activamente, cobra una gran intensidad su presencia junto a Perón. Y digo esto porque a partir de ese momento es casi imposible visualizar en términos históricos a Perón sin la compañía, sin Evita a su lado, esté o no esté físicamente, pero sí lo estaba en términos históricos en los años que siguieron. Contra todos los pronósticos, Perón gana las elecciones y se convierte en el presidente de la República Argentina. Nadie creía que esto era posible porque, como dijimos, todo el resto de los partidos, los grandes partidos tradicionales, se habían unificado en la Unión Democrática justamente para impedir que Perón llegara a la presidencia. Jura como presidente y Evita, que ya está a su lado y ya se han casado, que ya han formalizado su relación, y Evita se convierte en la segunda esposa de Juan Domingo Perón, y ella va a ser una presencia permanente en el ejercicio de la gestión presidencial. Va a oficiar de primera dama, pero con un perfil muy distinto a las primeras damas conocidas hasta ese momento, que tenían un rol muy secundario, de bajísimo perfil, muy modesto. Ella es una figura de alto perfil, además por su popularidad propia. De hecho, no va a ocupar ningún cargo público, algo que asombra cuando uno lo repite, porque muchos creen que llegó a tener la proyección y la trascendencia que tuvo su figura porque ocupó algún ministerio, alguna cosa así. No, para nada. Pero sí es, por ejemplo, a la embajadora del gobierno argentino que Perón elige para representar a la República Argentina en una gira europea, fundamentalmente España, donde es aclamada, donde es recibida como primera dama, pero ya como una figura pública muy ligada a la identidad argentina. Esa gira le va a dar una proyección internacional muy importante. A su regreso va a tener una gran gestión a la hora de sancionar la ley que consagra los derechos políticos de la mujer, porque ella tiene una activa participación en la sanción de la ley 13.010 en el año 1947, que finalmente corona la larga lucha de las mujeres argentinas y de todas aquellas que habían impulsado esta causa, que hasta ese momento no tenía respuesta, y logra que la inclusión política de la mujer y el derecho al voto, hasta ese momento negado. Tal es así que la mujer va a debutar en las próximas elecciones después de ese año 47, sella su compromiso con los sectores humildes, con los sectores populares, al hacerse cargo de crear y dirigir la Fundación Eva Perón, que es un organismo que se dedica a asistir, a ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los ancianos, a los niños, a los enfermos. Esta fundación siembra de hospitales, de asilos, de hogares de ancianos, de todo el país. En Córdoba, por ejemplo, el asilo de ancianos, que después se va a convertir en casa de gobierno, la ciudad universitaria, el hogar escuela, y así en todas partes. Impulsa el turismo social y las colonias de vacaciones, que van a posibilitar que los niños más humildes conozcan, por ejemplo, el mar argentino, hasta ese momento una exclusividad de las clases más acomodadas.
De modo que la igualación de derechos, la extensión de los derechos sociales, se convierte en una realidad, de la mano de la gestión de esta humilde mujer que consagra horas del día a atender a todo aquel que quiera hacer escuchar su voz o plantear una necesidad a la cual tiene inmediata respuesta. Llega el año 1951 de renovación presidencial, porque se ha renovado la Constitución y Perón va por la reelección. La CGT, la Confederación General del Trabajo, y los líderes obreros quieren que Evita forme parte de la fórmula acompañando a Perón como vicepresidente. Generan una movilización, se convoca una movilización enorme, de las mayores conocidas en la Argentina, el 22 de agosto de 1951, reclamando, pidiendo que la fórmula sea Juan Domingo Perón, Eva Perón. Esto no va a ser posible, está de por medio el renunciamiento de Eva Perón, fruto de las circunstancias políticas, sobre todo de la activa oposición de los mandos militares que se niegan a aceptar esta situación, pero además hay otro factor, que es la enfermedad terminal de la que ya es víctima Eva Perón. Tiene cáncer, pasa sus últimos meses padeciendo esta enfermedad, tal es así que en las elecciones que se convocan poco después de su renunciamiento, en el mes de noviembre de 1951, las imágenes la muestran demacrada después de haber sido intervenida quirúrgicamente en el hospital de Sarandí, muy debilitada por la situación de salud que atraviesa, pero colocando el voto a Perón. No es posible que ejerza la vicepresidencia. Se va a despedir el 17 de octubre de 1951 en una de sus últimas apariciones públicas, dejando para la historia la frase: yo sé que ustedes recogerán mi nombre y los llevarán como bandera a la victoria, entre aclamaciones y expresiones de afecto y de sentimiento del público allí reunido. Los últimos meses de su vida son muy penosos, donde la enfermedad hace estragos en su salud. Su última aparición en público denota o demuestra el penoso estado en que se hallaba. Ya ha escrito su testamento político, que es La razón de mi vida, el libro donde vuelca sus ideas, sus sentimientos, sus principios y sus convicciones. Y el 4 de junio de 1952 quiere asistir y estar presente en la ceremonia de jura de la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, sabiendo que posiblemente sean uno de los últimos actos de su vida. Tal es así que, para facilitar su presencia en ese día tan frío y poder recorrer el trayecto a la Casa de Gobierno en el Packard descapotable, se implementa un artefacto para que pueda sostenerse en pie, dado el estado de debilidad que tenía. Saluda, se despide de su pueblo y le arroja flores de los balcones a su paso, y va a ser la última vez que se la va a ver presente en una ceremonia pública. El 26 de julio de 1952 llega su hora final. La residencia presidencial, que en ese momento era el Palacio Unzué, luego demolido por la Revolución Libertadora, que quiso terminar con todos los símbolos y testimonios de la década peronista, estaba en el lugar donde hoy está emplazada, en la Ciudad de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional. Allí, en compañía de Perón, rodeada de sus afectos, se despide de este mundo, pero nace otra vida, una vida en la memoria colectiva que la consagra y se fortalece con el paso del tiempo. Tal es así que Eva Perón, pese a su corta edad, tiene apenas 33 años, y su vida pública se ha reducido a esos últimos 7 años de su vida. Sin embargo, su paso, su huella por la historia va a ser indeleble. Fíjense en un detalle: su cadáver después tiene otra historia, otro periplo, porque fue embalsamada por el doctor Pedro Ara, y su cuerpo, su cadáver, depositado en la sede de la CGT, fue robado por los militares de la Revolución Libertadora y ocultado en Italia, en un cementerio en Milán, durante un montón de años, hasta que en 1972 se le devuelve
a su esposo, a Juan Domingo Perón, estando él en España. Desde allí fue trasladada de sus restos a la residencia de Olivos y finalmente, después del golpe de Estado en marzo del 76, al cementerio de la Recoleta, en el humilde panteón de la familia Duarte. ¿Y qué pasa allí? Bueno, en ese lugar, ese cementerio, el más importante de la ciudad de Buenos Aires, que es un museo al aire libre, porque hay monumentos fantásticos de sepulcros de personajes importantes. El panteón más visitado es de Eva Perón, donde siempre hay flores frescas, porque eso hace como testimonio del afecto y del sentimiento que perdura a través de los años. Porque lo último que quiero contarles es que Eva Perón logró instalarse en un nivel donde llegan muy pocos, que trasciende la categoría de personaje histórico, que es el mito. Es la figura que está más allá de su protagonismo terrenal. Son muy poquitos los argentinos en el mundo que han alcanzado ese rango, el rango de mito universal. Podríamos mencionar a Carlos Gardel, al Che Guevara, y no mucho más. Y sí, por cierto, a Eva Perón. Por lo tanto, su presencia histórica como figura intensa de la historia argentina va acompañada de ese sentimiento que trasciende el tiempo y que perdura hasta hoy.